La clase pasada habíamos visto, supongamos que tenemos una curva cualquiera, que es el gráfico de una función, tenemos un punto P, este punto P va a ser el punto por el cual va a pasar la recta tangente. Bueno, acá no me quedó muy tangente que digamos, pero esta es la recta tangente. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Bueno, vamos a poner más lindo. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Más o menos. X e Y. La coordenada X del punto es A. La coordenada Y del punto. Y ahora tengo dos posibilidades. Como está dentro del gráfico de la función, yo a la coordenada Y del punto la puedo escribir como F en A. Pero también es cierto que el punto está dentro de la recta tangente, es decir, también es un punto de la recta. Entonces, supónganse que la recta tangente sea la función g de x igual a m por x, vamos a sacar esto para que no moleste, más b, donde esta es la pendiente de la recta tangente. Si este punto se llama punto de tangencia, si este punto está también en el gráfico de la función, yo en vez de calcularlo como f en a, también lo puedo calcular como g en a. Da exactamente lo mismo porque el punto pertenece a los dos gráficos. Entonces, lo importante que tiene este tema es justamente que el punto es compartido como primera medida, y lo segundo que hay que recordar es que la pendiente de la recta tangente, que solemos escribirlo como MRT o MTG, depende la notación que usen, siempre va a ser la derivada de la función evaluada en A. Eso es lo que hay que recordar. Esto es lo básico. Entonces, recordemos, la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en A, y además P está compartido por F y G. Muy bien. Entonces ahora podemos ir a los ejercicios. Preparé un conjunto de 4 ejercicios que, bueno, tienen todos los modelos de las cosas que se pueden encontrar. El primer ejercicio es una función y me piden directamente encontrar la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa, en este caso 2. Lo que tiene de distinto este ejercicio con respecto al que hicimos la clase pasada es que la derivada es un poco más complicada. Vamos a... Listo. La derivada es un poquito más complicada de esta función. Fíjense, hay un producto, y además de tener un producto, cuando yo aplique la regla del producto, voy a tener que usar la regla de la cadena, porque acá hay una composición. ¿Sí? Entonces vamos. Si me piden la ecuación de la recta tangente, vamos a hacer y de la recta tangente es igual a la pendiente por x más b. Siempre cualquier recta la vamos a escribir como m por x más b. Acuérdense que las rectas tangentes que estamos buscando nosotros no son verticales. El punto de tangencia, en este caso, el punto de tangencia es el punto por donde va a estar pasando la recta tangente, es el punto 2f en 2. Y acá ya algo les dije la clase pasada, pero bueno, voy a remarcar ahora. Si me están diciendo que el punto, yo le puse nombre P para seguir con la notación que usamos la clase pasada. Si me están diciendo que el punto P tiene abscisa 2, todo el mundo está de acuerdo con que ahí hay que poner un 2. El problema es qué pasa con la segunda coordenada. Ustedes muchas veces se confunden porque acá dice x sub 0 y entonces ponen acá 2, 0. Y eso está mal.
La clase pasada habíamos dicho que el cerito este que ponen acá de subíndice es simplemente el nombre que le estoy dando a la coordenada X. Es como cuando uno llama en las cuadráticas que decimos, bueno, a ver, X1 es igual a 4, por ejemplo, y X2, cuando buscamos las raíces, es igual a 3. ¿A alguien se le ocurre que el 1 y el 2 tienen algo que ver con las coordenadas de los puntos? Y no, porque sabemos que eso es para distinguir esta X de esta X. Simplemente una manera de numerarlas, ¿sí? Bueno, acá estamos haciendo lo mismo, pero nada más que usamos un subíndice que es 0. Entonces, el punto P, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, me están diciendo que es un punto del gráfico de la función, así que lo primero que se me va a ocurrir es meter el 2 adentro de la función si quiero calcular el punto P. O sea, voy a hacer F en 2. Entonces, el punto de tangencia es 2F en 2. Y al ser esta la coordenada X del punto de tangencia, que es como el A que vimos recién, la pendiente de la recta tangente es la derivada en 2. Siempre es la derivada en la coordenada X del punto de tangencia. Entonces, para poder calcular la pendiente de la recta tangente, primero tengo que derivar para después evaluar en 2. Entonces vamos a derivar. La derivada de f es la derivada de la función, ¿sí? Acá tengo que ver en qué orden voy a aplicar las reglas que vimos la clase pasada. Yo la clase pasada les dije, bueno, uno lo que tiene que ver es cuál es la operación, la última operación que tiene esta función. La última operación que tiene esta función es el producto. Uno primero hace el x cuadrado más 4 por un lado, por otro lado calculo el e a la x cuadrado menos 4 y después los multiplico. Lo último que hago es multiplicar. Entonces la multiplicación tiene que ser la primera regla que tengo que aplicar, la regla para derivar multiplicaciones. Y esa regla me decía, si vos tenés un producto, haces la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, lo que pusimos acá, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. La cuenta todavía no acabó. Acuérdense que siempre la cuenta se acaba cuando se van todos los palitos de derivada. Y ahora llegamos acá y digo, bueno, a ver, la derivada de x cuadrado más 4, ¿cómo la calculo? Es una suma, ¿verdad? O sea, tengo que hacer la derivada de x cuadrado más la derivada de 4. La derivada de 4, como 4 es una constante, la clase pasada habíamos visto una tabla de derivadas, ¿se acuerdan? A ver si la puedo rescatar. Sí. Aplicaciones. Y no lo veo. Estaban en imágenes por acá. A ver. No, en imágenes directo. Acá la rescatamos. Ahí está. ¿Ven lo que decíamos? La derivada de una constante nos da 0. Y también tenemos que derivar x al cuadrado. ¿Y se acuerdan que x al cuadrado era con este renglón de la tabla, ¿sí? Donde la potencia es 2. Entonces el 2 baja y voy a restar 1 en el exponente. Muy bien, volvemos. Entonces, la derivada de x cuadrado es bajo el 2, resto 1 arriba, me queda 2x. Y la derivada de 4, como es una constante, vimos en la tabla que valía 0. Así que entonces la derivada de x cuadrado más 4 es 2x. Por e a la x cuadrado menos 4 sin derivar. Más el primer factor sin derivar por, y ahora tenemos que derivar e a la x cuadrado menos 4. Acá tenemos que aplicar la regla de la cadena. La clase pasada habíamos visto una manera de hacer esto era, a ver, si yo primero tengo que ubicar cuál es la operación de, digamos, la función que está afuera y cuál es la función que está dentro. En este caso, la función que está dentro, que llamamos g la clase pasada, g es esto. ¿Sí? O sea que en definitiva lo que yo tengo que derivar es e a la g. Esto es lo que tengo que derivar.
Y la clase pasada habíamos visto que si acá ponemos la función y acá ponemos la función derivada, resulta que si la función es e a la x, está en la tablita de recién, la derivada es e a la x. Pero yo no tengo e a la x, lo que tengo es e a la g. Entonces la lógica dice que la derivada de e a la g va a ser e a la g. Pero la regla de la cadena me dice guarda, porque vos estás reemplazando una x por una función. Cuando reemplazo la x por una función, tengo una composición. Entonces acá voy a tener que multiplicar por la derivada de g. Entonces la derivada de e a la g es e a la g por la derivada de g. G dijimos que es x cuadrado menos 4. Entonces, fíjense, acá tengo de nuevo e a la g. E a la x cuadrado menos 4 por, y ahora la derivada de x cuadrado menos 4. La derivada de x cuadrado menos 4 me va a dar lo mismo que la de x cuadrado más 4, porque como la derivada de 4 se va, vale 0, me va a dar también 2x. O sea, en definitiva me queda que la derivada es 2x por e a la x cuadrado menos 4 más x cuadrado menos 4 por e a la x cuadrado menos 4 por 2x, lo que dice acá. Esta es la expresión de la derivada. ¿Se acabó acá la derivada? Sí, la derivada se acabó, porque se acabaron los palitos de derivada. La pregunta ahora es, porque uno generalmente si hizo cuentas de este estilo, sabe que puede seguir un poquitito más, es decir, lo que se llama reducir la expresión. Sí podemos reducir la expresión. El asunto es que en este caso, para este tipo de ejercicios, no es necesario. Para los ejercicios que vienen después, que son los de análisis de funciones, ahí sí vamos a tener que trabajar con expresiones como esta y tratar de reducirla a lo más chiquitito que se pueda. Acá sería sacar de factor común e a la x cuadrado menos 4 y el 2x. ¿Sí? Pero bueno, en este tipo de ejercicios todavía no es necesario. ¿Sí? Llegamos. Bárbaro. Bueno, entonces habíamos llegado. Habíamos hablado de la derivada, habíamos llegado a hacer... Esperen que cierro. Esto se puede cerrar sin ningún problema, ¿no? Sí. Y esto también. Bien. Bueno, entonces veníamos. Teníamos el cálculo de la derivada. Esto para escribir era con este. Sí. Teníamos el cálculo de la derivada y la habíamos evaluado. Entonces decíamos, donde dice una x, pongo un 2. Simplemente eso. Entonces, finalmente, poniendo el 2, habíamos dicho que un número elevado a la 0 menos el 0, no sé si eso lo llegaron a escuchar. Si yo tengo un número cualquiera, no sé, lo llamo b, y lo elevo a la 0, eso me va a dar 1. Salvo que b sea 0, o sea, siempre esto vale cuando b es distinto de 0, porque si b vale 0, entonces no puedo hacer la cuenta, no está definido. Bueno, si reemplazábamos los valores de x, nos quedaba que la pendiente vale 36. Si la pendiente es 36, ahora lo único que nos queda por encontrar es el valor de la ordenada al origen. Esta era la ordenada al origen. Ordenada al origen. Y entonces, para encontrar el valor de b, lo que uno necesita, lo que hacíamos siempre, era buscar un punto dentro de la recta. Y ya habíamos dicho al principio, cuando empezamos la clase, que el punto P era un punto compartido. Entonces, para eso necesito encontrar las dos coordenadas del punto P. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el punto P, por acá lo habíamos escrito, acá está, que el punto P lo podíamos calcular como 2 f en 2, pero nunca hicimos el cálculo. Bueno, ahora vamos a tener que calcular la función evaluada en 2 para sacar cuál es la coordenada y del punto. Entonces hago la función evaluada en 2, me da 8, entonces el punto me queda 2, 8. El punto está compartido por el gráfico de f y la recta tangente, que es lo que habíamos dicho hoy. O sea, el punto está tanto en la recta como en la función. Entonces ahora uso el hecho de que es un punto de la función. Reemplazo la y del punto, que es 8, la y del punto, que es 8, la x, que es 2, y de ahí sale el valor de b, que es menos 64. Y ahí tenemos la respuesta.
36x menos 64. Esa es la recta tangente en el punto 2, 8. Ese es el primer modelo de ejercicio. Este es un ejercicio clásico donde la única diferencia que tenemos con respecto al que vimos la clase pasada es que era un poco más complicado hacer el cálculo de la derivada. Vamos al segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio es, digamos, en la época de cursada presencial, este es un caballito de batalla, es decir, aparece muchas veces. Me piden hallar el punto P del gráfico de la función, y acá me están dando una función, ¿ven? Que no es una homográfica, porque la primera parte es una homográfica, pero después dice más 7x, o sea, es otro tipo de función, en el que la recta tangente es y igual a 5x. Es decir, ahora la función es dato. La función es dato. La recta tangente es dato. Y lo que nos preguntan es cuál es el punto en el que esta recta es tangente a esta función. Con la idea del punto compartido, muchas veces ustedes dicen, bueno, a ver, si yo tengo, por ejemplo, una función, vamos a poner que sea esto, la función f, y el punto donde la recta es tangente, supongamos que sea p, entonces ustedes me dicen, bueno, lo hago fácil, igualo la función con la recta para poder sacar el punto de intersección. El problema es que eso a veces puede resultar y en la mayoría de las veces no. Supónganse que mi función fuera un polinomio que tuviera esta forma. ¿Sí? Nosotros vimos gráficos de esta pinta en la primera parte de la materia. Si esta es la recta tangente en el punto P, ustedes saben que la recta tangente es infinita, es decir, sigue para el otro lado. Y entonces ven que acá también se está cortando en otro punto donde no es la recta tangente, simplemente es una intersección. Con lo cual, igualar la fórmula de la función con la recta tangente no es una buena solución. Inclusive a veces esa ecuación es muy difícil o casi imposible de resolver. Así que tenemos que buscar otra manera. Entonces vamos a plantear lo siguiente. El punto que busco, generalmente cuando uno busca algo, lo que hace es nombrar de alguna manera ese algo que busca. En este caso, el punto lo llamamos P, y como es un punto del plano, tiene que tener dos coordenadas. Como no conozco nada, digo, bueno, a ver, la primera coordenada la voy a llamar A, y la segunda entonces va a ser F en A, porque es un punto del gráfico de la función. Entonces digo, bueno, listo. La pendiente de la recta tangente tiene que ser la derivada evaluada en A. La pendiente de la recta tangente, a diferencia del ejercicio anterior, ahora es dato, porque la recta tangente es 5x. Así que entonces yo ya sé que 5 es la pendiente de la recta tangente. Entonces 5 tiene que ser la derivada evaluada en ese valor de A que no conozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que acá lo que yo tengo es una ecuación. Para poder resolver esta ecuación necesito saber cuánto vale la derivada en A. O sea, quién es, qué expresión tiene la derivada en A. Acá me va a quedar algo con A que voy a poder igualar a 5 y despejar de ahí. Digo, bueno, a ver, vamos a calcular la derivada. La derivada va a ser, como tenemos una suma dentro de la derivada, hacemos la derivada del primer sumando, el primer término, más la derivada del segundo. Y ahora cuando hago la derivada del primero, acá hay una división. Entonces tengo que aplicar la regla de la división. Hacemos la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado más 7. Muy bien, todavía no se acabó la derivada. Acuérdense que la derivada se acaba cuando se van todos los palitos. Entonces decimos, la derivada de 6x, ¿sí? Es como la que hicimos recién, que ¿se acuerdan que vimos que la derivada en la tabla decía que la derivada de k por x es k? Ese renglón de derivada estamos usando. Así que entonces la derivada de 6x es 6. Lo ponemos acá por 4x más 3 y ahora nos falta resolver la derivada de 4x menos 3. Y es lo mismo que habíamos hecho recién. Es la derivada de 4x, aplicando la regla de la suma o la resta, menos la derivada de 3.
la derivada de 3 se me va y la derivada de 4x es 4. Y ahí ya está. Entonces nos queda 6x por 4. Ahora sí, y la derivada, por supuesto, de 7x es 7. Ahora sí tenemos que se fueron todos los palitos de derivada. Yo lo que hice fue reducir un poco la expresión para que fuera más fácil hacer la cuenta. O sea, hice las distributivas y nos quedó finalmente menos 18 sobre 4x menos 3 todo al cuadrado más 7. Eso simplemente haciendo las cuentitas. Ahora vamos a reemplazar por x igual a a. Si yo reemplazo por x igual a va a ser la misma cosa, o sea, lo mismo, esto que teníamos, pero donde diga x ponga a. O sea, acá tengo que poner una a. Y esto era lo que daba la derivada, pero yo la quería justamente evaluar en a para poder igualar a 5. ¿Se acuerdan que habíamos dicho f' en a vale 5? Entonces ahora igualo a 5 y despejo de acá el a. Primero pasamos restando el 7, nos queda menos 2. Después yo puedo pasar esto, que es 4a menos 3 todo al cuadrado, lo voy a pasar multiplicando. Cuando lo paso multiplicando, este menos 2 lo puedo pasar dividiendo. Y entonces me va a quedar que 9 es igual a 4a menos 3 todo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, bueno, solamente tengo que trabajar con esto. Ahora, como tengo algo elevado al cuadrado igualado a 9, ¿qué puede suceder? Y bueno, puede suceder, si esto me da 9, que lo de acá adentro sea 3 o que sea menos 3. Uno de los dos tiene que ser. Entonces decimos, tenemos dos posibilidades. 4a menos 3 nos da 3, o si no, 4a menos 3 nos da menos 3. Si 4a menos 3 nos da 3, puedo despejar de acá el a. Paso sumando el 3 y me queda 4a es igual a 6. Paso dividiendo el 4 y entonces me queda que a es igual a 6 dividido 4, 6 cuartos. Puedo simplificar y me queda el a igual a 3 medios que está acá. Con el otro, cuando lo de adentro vale menos 3, sale 4a menos 3 igual a menos 3, paso sumando el 3, y cuando paso sumando el 3 me queda que 4a es igual a menos 3 más 3. Menos 3 más 3 es 0. Como 4 no es 0 y tengo un producto, el que tiene que ser 0 es a. Y entonces tengo a igual a 0. Si tengo dos valores de a, significa que tengo dos puntos posibles P. Entonces ahora tenemos que ver cuál de esos puntos es realmente el punto de tangencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular las dos coordenadas del punto. Para eso tenemos que poner los dos valores de a que encontramos dentro de la fórmula de la función. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, donde lo escribimos? Acá, que P era a f en a. Entonces ahora, para poder sacar las dos coordenadas, como las a ya las tengo y tengo dos valores de a, voy a tener que evaluar esos dos valores en la función original para sacar la coordenada i. Bueno, eso ustedes ya lo saben hacer. Acá está la cuenta hecha. F en 3 medios nos dio 27 medios. Y F en 0 dio 0. Entonces los puntos son 3 medios, 27 medios y 0, 0. Esos son los dos candidatos a ser puntos de tangencia. Estos son los candidatos a ser el punto de tangencia. Muy bien. Ahora tenemos que decidir cuál de los dos puntos va a ser. Entonces acá pusimos el punto, ya sabemos que es un punto del gráfico de la función y dijimos varias veces que está compartido también por la recta. Es decir, vuelvo a hacer el mismo grafiquito. Tenemos la función por acá, tenemos el punto P por acá, tenemos por acá la recta tangente y este punto está tanto en el gráfico de la función como en la recta tangente. La recta tangente en este caso
tiene su formulita, es y igual 5x. Que el punto P está en el gráfico de la función, ya lo sabemos porque justamente cómo sacamos la coordenada y evaluando en la función. Así que entonces el punto P, los dos puntos P, son puntos del gráfico de la función. Ahora hay que ver si los dos puntos, que son puntos del gráfico, están en la recta, o cuál está en la recta. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos? A ver, se me perdió. ¿Cómo sabemos si un punto está o no dentro de una recta? Lo que hay que hacer es tomar las coordenadas del punto y reemplazar. O sea, todos los puntos de la recta cumplen la ecuación y igual a 5x. Si yo quiero saber, por ejemplo, si el punto, no sé, 3, 4 está en la recta, pregunto, ¿3, 4 estará en la recta? Para eso lo que tengo que hacer es reemplazar la y por 4, reemplazar la x por 3 y ver si lo que me queda es una igualdad. Me queda que 4 es igual a 15. 4 igual a 15, y entonces, ¿qué significa? Significa que, como esto es distinto, que el punto 3, 4 no está en la recta. No está en la recta. Bueno, y eso mismo hicimos con estos, con P1 y P sub 2. Vamos a usar P1 primero. Las coordenadas del punto P1 eran 3 medios para X, 27 medios para Y. Entonces digo, Y igual a 27 medios, acá, me tiene que dar igual a 5 por 3 medios. Bueno, 27 medios no es 15 medios. Así que entonces el punto P sub 1 no está en la recta. Ahora vamos a reemplazar con el segundo punto. El segundo punto era el punto 0, 0. 0 para X, 0 para Y. Entonces vengo acá y tengo que poner 0, el 0 de la coordenada Y, es igual a 5 por 0. Y me queda 0 igual a 0. Ahora me queda una igualdad, 0 igual a 0. Y entonces, si esto se cumple, quiere decir que este sí es un punto que está en la recta. Por lo tanto, el punto de tangencia era el 0, 0. Y esta es la respuesta. Entonces, en este tipo de ejercicios, siempre la llave para resolverlos es recordar que el punto de tangencia es un punto compartido. Y al ser compartido, tiene que cumplir, estar en la función, es decir, cumplir con la ecuación, con la fórmula de la función, y también tiene que cumplir con la ecuación de la recta. Muy bien, avanzamos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, bárbaro. Seguimos. Los demás no me... Jimena y Paula dijeron, los demás mudo. Bueno, voy a pensar que sí, que lo están entendiendo. Si no, me frenan, díganme por el chat. Sí, el archivo va a estar disponible. Pero bueno, me gustaría que lo entiendan ahora y después lo lean. Bueno, ejercicio 3, vamos a ver. Me dan la función ahora x cuadrado más b por x más 8. Ustedes ya descubrieron a esta altura que una de las cosas que les encanta preguntar son parámetros, le llamamos nosotros, son constantes que uno no conoce. O sea, fórmulas con valores de A, valores de B desconocidos, y te preguntan, bueno, en estas condiciones, ¿quién debería ser A, quién debería ser B? En este tema también hay de esos ejercicios. Por ejemplo, acá hay una cuadrática, donde el término lineal tiene una b, que es el coeficiente lineal, que no conocemos. Me piden hallar b para que la recta tangente al gráfico de f en x0 igual a 5, acuérdense que si me están diciendo x0 igual a 5, el único dato que tengo es la coordenada x. O sea, me están diciendo que el punto P tiene como coordenada x el 5.
Y la coordenada I no la conozco, es f en 5. Y me están diciendo que la condición es que la recta tangente tiene que ser, y ahora viene la palabrita, paralela a la recta de ecuación igual a 3x más 2. Cuando dos rectas son paralelas, ¿qué tenían que cumplir? ¿Se acuerdan? ¿Qué tienen en común dos rectas que son paralelas? Perfecto, la misma pendiente. Muy bien, Paula. Esa es la idea de una recta paralela a otra. Tienen que tener la misma inclinación y por lo tanto tienen que tener igual pendiente. Entonces, lo único que conocemos de la recta tangente es la pendiente. Generalmente cuando ustedes leen este tipo de ejercicios, no sé por qué, debe ser porque ven la palabra recta tangente, piensan que esta es la recta tangente. Y esta no es la recta tangente, esta es paralela. O sea, es una manera muy rara, muy atravesada de decirme que la pendiente de la recta tangente vale 3. O sea, toda esta parte de la función es para decirme eso. Todo esto. Vamos a ver si lo puedo marcar. Ahí está. Esto es solamente para decirme que la pendiente de la recta tangente vale 3. Es el único dato que tenemos. Muy bien. Entonces vamos a resolver. La recta tangente al gráfico de f en el punto 5, f de 5 es paralela, por lo tanto tiene pendiente 3. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada en 5. ¿Se acuerdan que el punto P, habíamos escrito por acá, es 5 f de 5? Por lo tanto, me queda acá la ecuación que 3 va a ser f' en 5. Ahora, lo mismo de recién, calculamos la derivada, igualamos a 3, perdón. Calculo la derivada y me queda, acuérdense que la función, por acá ya la perdimos de vista, la función era x cuadrado más b por x más 8. Entonces la función f de x era x cuadrado más b por x más 8. Esto es lo que tengo que derivar. La derivada de x cuadrado, la vimos varias veces hoy, es 2x. La derivada de b por x es un número por x, y la derivada de un número por x, hoy dijimos que es el número, así que nos da b. Y la derivada de 8, sabemos que da 0, porque habíamos dicho hoy la derivada de una constante se va siempre a 0. Entonces, la derivada nos queda 2x más b. Reemplazamos por el 5, entonces nos queda 2 por 5 más b. O sea que la derivada en 5 es 10 más b. La derivada en 5 ya sabemos que vale 3. Entonces reemplazamos la derivada en 5 por lo que vale. Entonces nos queda que 3 es 10 más b, o sea que b es menos 7. Y ahí tenemos la solución del ejercicio. Este es otro modelo típico. Y el último de estos, de esta tanda, es el ejercicio 7 de la práctica 5. Es el más complicado de todos los que hay de recta tangente dentro de la guía. ¿Por qué? Porque tiene dos parámetros, a y b. Pide determinar los valores de a y b para que la recta y igual a menos 3x más 6 sea la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en x0 igual a 0. Fíjense que ahora la recta que me dan, esta ecuación, sí corresponde a la recta tangente, no es paralela. Esta es realmente la recta tangente. Y de nuevo, el punto de tangencia P tiene primer coordenada 0, segunda coordenada f en 0. Vamos a trabajar como siempre. Si tengo como dato la pendiente, automáticamente puedo usar la derivada. O sea que entonces voy a ver cuánto vale f' en 0. Ya sabemos que f' en 0 tiene que valer menos 3. Vamos a calcular la derivada.
Después reemplazamos en el 0 y después igualamos a menos 3. La derivada es la derivada de esta función que está acá. Como hoy, lo que tenemos que tener cuidado es que en el segundo término voy a tener que aplicar reglas. La derivada de 4 ya sabemos que se va a 0. Por eso acá, fíjense que no aparece. Esto dice directamente es la derivada de a por x cuadrado menos b menos 3b por x, ¿sí? El 4 lo sacamos. ¿Por qué? Porque es una suma. Esto es la derivada de 4 más la derivada de a por e a la x cuadrado menos 3b por x. ¿Tac? Derivado. Esta se va a 0, porque es una constante, así que ni la considero. Es directamente la derivada de la parte con x. Muy bien. Acá ya podemos aplicar la primera regla de derivación que decía que si tengo un número multiplicando en una función, lo puedo sacar. Bueno, este número está multiplicando a toda la expresión. Acuérdense que siempre tiene que multiplicar el número para salir a toda la expresión. Como está multiplicando a todo, ese número puede salir. Sale, no es una X, es un número fijo. Una vez que lo sacamos, nos queda e a la x cuadrado menos 3b por x, y esto es lo que hay que derivar. Esto va con la regla de la cadena. Acá tengo que ver lo mismo de hoy. Esta es la g, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la regla de la cadena uno trata de invocar lo que es la operación de adentro? Esta es g. Y hoy habíamos dicho, ya lo habíamos escrito antes, si tengo mi función e a la x, yo ya sé que la derivada es e a la x, lo dice la tabla. Si tengo e a la g, ¿cómo la voy a derivar? Bueno, la regla de la cadena me dice, hace de cuenta que es como si fuera una x, pero tenés que multiplicar por la derivada de la g. Entonces eso va a ser e a la g, o sea, e a la x cuadrado menos 3b por x por, y ahora esto que está acá es la derivada de lo que llamábamos g. Esto es g'. Esto es el e a la g. Y la derivada de x cuadrado menos 3b por x, ¿cómo la voy a calcular? Es una resta. Como es una resta, voy a hacer la derivada de x cuadrado, que se la hicimos varias veces hoy, que es 2x, menos la derivada de 3bx. Fíjense que 3bx, 3 por b, 3b es un número. O sea que tengo la derivada de un número por x. Y hoy habíamos visto en la tabla que si yo derivo k por x, un número por x, la derivada es k. Entonces, si yo derivo 3b por x, la derivada es 3b. Entonces me queda 2x menos 3b. Y ahí tengo la derivada. Ahora la evalúo en 0. Evaluar en 0 es donde diga una x, pongo un 0. Y hago las cuentitas. Acá me queda 0 al cuadrado menos 3b por 0, e a la 0. Esto me queda 2 por 0, 0, o sea que me queda menos 3b. En definitiva, como un número elevado a la 0, que no sea 0, o sea, la base es e, esto me va a dar 1. ¿Se acuerdan que hoy dijimos, no? Las potencias a la 0 me daba 1. Entonces me queda a por 1 por menos 3b. O sea, menos 3 por a por b, lo puedo escribir. O sea, eso es para que quede un poco más cómodo escrito, pero esto es a por menos 3b. Entonces lo que uno hace es poner el menos adelante y después, bueno, puedo poner a 3b o 3ab. Es lo mismo. O sea, ustedes se acuerdan que el orden de los factores en un producto no interesa. Muy bien. Entonces tenemos lo que vale la derivada en 0. O sea, fíjense los pasos. Derivamos primero. Ahora evalúo en 0. Y una vez que evalúo en 0, recién ahí puedo usar esta ecuación que estaba como dato, ¿no? Que me decía que justamente la pendiente de la recta tangente me daba menos 3. La derivada en 0 es la pendiente de la recta tangente. Entonces ahora igualo eso a menos 3. Cuando igualo a menos 3 me queda, paso dividiendo el menos 3 dividido menos 3 me da 1. Así que entonces 1 es a por b. Hasta acá todo muy bonito, pero tenemos una sola ecuación con dos incógnitas que son a y b.
necesitamos una ecuación más, ¿no? Porque si tenemos dos incógnitas, tenemos que tener tantas ecuaciones como incógnitas para poder resolver esto. Entonces tengo que buscar una ecuación más. ¿Y de dónde va a salir la ecuación? Bueno, justamente de volver a pensar que el punto P está compartido por el gráfico de la función f y por la recta, lo que siempre decimos. Entonces yo digo, bueno, a ver, acuérdense que la función era f de x, la función era esta, igual a por e a la x cuadrado menos 3b por x. Esta era la función. Entonces yo digo, bueno, el punto P seguro tiene coordenadas x igual a 0 porque me dicen que es en el punto de abscisa 0. Así que entonces x igual a 0 ya lo tengo. Me falta sacarle la coordenada y al punto. Entonces yo digo, bueno, a ver, si pienso que el punto es un punto que está sobre la curva, sobre la función, tiene que cumplir con la fórmula. Entonces voy a calcular f en 0 pensando que el punto P está en el gráfico de f. Y eso es f en 0, donde diga una x, pongo un 0. 0 al cuadrado menos 3b0, que fue lo que escribimos acá. Y esperen porque acá me faltó un 4 más. Acá la fórmula tenía un 4 adelante que me lo comí. Acá tenía un 4. ¿Sí? Es 4 más tarará, que está puesto acá. Acá está bien puesto. ¿Sí? Si hago la cuenta, me queda 0 al cuadrado menos 3b, todo esto me va a dar 0. E a la 0 me da 1. Entonces me queda 0, 4 más a. Estas serían las coordenadas de P, pensando que P es un punto que está en el gráfico de la función f. Pero, como el punto está compartido, también va a estar dentro de la recta. Yo la ecuación de la recta tangente la tengo. La ecuación era y igual a menos 3x más 6. Entonces digo, como también está en la recta, el punto tiene que cumplir con la ecuación de la recta. Entonces, si yo pongo acá x igual a 0, esto me va a quedar menos 3 por 0 más 6. Y eso me va a dar la coordenada ahí del punto. Menos 3 por 0 más 6. O sea que entonces el punto va a ser el punto 0, 6. Fíjense que al reemplazar en la ecuación de la recta, como la ecuación yo la conozco completamente, lo que hice fue sacar completamente el punto P, el punto de tangencia. O sea, yo ahora sé que el punto P es el punto 0, 6. Y entonces, ¿cómo puedo sacar el valor de A? ¿Se les ocurre? Yo ya sé que mi punto tiene coordenadas 0, 6. Y además, pensándolo como punto del gráfico, es 0, 4 más A. ¿Qué podríamos de acá deducir? ¿Se les ocurre algo? Si el punto es el mismo, fíjense, las coordenadas es el mismo punto, ¿sí? Las coordenadas x son las mismas, pues es el mismo punto. Si es el mismo punto, ¿cómo tienen que ser las coordenadas y? Estas. Iguales, exactamente, igualo, claro Jimena, igualo, porque es el mismo punto. Como es el mismo punto, las coordenadas x claramente son iguales. Y las coordenadas y tienen que ser iguales, porque si no el punto no sería el mismo. ¿Lo ven eso? Eso es lo más difícil que tiene este ejercicio. Este es el peor ejercicio de la guía de la parte de rectas tangentes. Si los igualo, me queda 4 más a igual a 6, y entonces de ahí saco el valor de a. A vale 2. Y una vez que tenemos que a vale 2, ahora puedo volver, ¿se acuerdan a la ecuación esta que habíamos puesto? 1 es igual a por b, si a vale 2, ya tengo b, lo despejo de acá.
paso el 2 dividiendo, b igual a 1/2. Y ahí está la respuesta del ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? Es difícil. Pero como siempre les digo, en la recta, en todo este tema de recta tangente, hay dos cosas que tienen que tener siempre muy, muy presentes. Primero, la pendiente de la recta tangente es la derivada. Segundo, el punto es un punto que está compartido. Entonces yo lo puedo poner dentro de la fórmula de la función o lo puedo poner dentro de la ecuación de la recta. Y voy a poder trabajar con eso. Es decir, la coordenada y del punto puesto en la función me va a coincidir con la coordenada y del punto puesta en la recta. Tiene que ser así. Bárbaro. Bueno, como siempre les digo, este PDF lo dejo en el campus. Ahora vamos a pasar a los ejercicios que siguen. Esperen que vamos a abrir el otro. Esta. Que vamos a abrir es sucesivas. Sí, sucesivas, derivadas sucesivas empieza con el ejercicio 10. Sí, esperamos que estoy esperando que abra. Ahí está. Bueno, acá lo que tenemos es un poquito de teoría para poder avanzar con el ejercicio 10. Derivadas sucesivas es un tema sencillito. Es nada más que conocer la definición. Si uno tiene la derivada primera, uno sabe que la derivada primera es lo que se llama la derivada de la función. Y ponemos un solo palito, o sea, f' con un palito es la derivada de la función original. Vamos a definir la derivada segunda. La derivada segunda, dos palitos, es igual a la derivada de la función. Es decir, derivo la derivada. La derivada tercera, ¿qué va a ser? La derivada de la derivada segunda. Y le voy a poner 3 palitos. Y de esa manera uno se puede armar la derivada cuarta, quinta, lo que quieran. Lo único que cambia es la notación. A partir de la derivada tercera, no vamos a usar, o sea, de la derivada cuarta en realidad, no vamos a usar 4 palitos, es decir, no se usa la f con 4 palitos, sino que se usa la notación de números romanos. Es decir, ponemos el 4 como palito b, ¿sí? La derivada quinta va a ser b y así siguiendo. Es decir, lo que usamos es la notación de números romanos. Igual ustedes en la guía tienen hasta derivada tercera nada más. Pero bueno, la historia sigue así. Vamos a hacer un ejemplo. Para una función, un polinomio, que es 3 por x al cubo más 2 por x al cuadrado menos 5x más 7, vamos a buscar derivada primera, derivada segunda, derivada tercera y derivada cuarta. Entonces vamos, derivada primera. La derivada primera ya la sabemos, es la que estuvimos calculando en toda esta primera parte. Es la derivada de la función original, o sea, pongo el polinomio acá adentro y derivo por términos, ¿no? Como tengo una suma, y acá una resta, y acá una suma, voy a derivar cada uno de los términos. La derivada de 3x al cubo, el 3 sale de la derivada y tengo que derivar x al cubo. Entonces baja el 3 y resto 1 arriba. Entonces me va a quedar el 3 que bajó y arriba me queda 3 menos 1. Y el 3 que estaba antes que salió primero. Entonces me queda 3 por 3, 9. 9x cuadrado. Esa es la derivada del primero. Acá lo mismo. Baja el 2, se multiplica con este y me queda el 4. Y en la potencia tengo que restar 1. Entonces me queda 4x. Menos la derivada de 5x. Es un número por x y la derivada de un número por x es el número. O sea, me queda menos 5.
Y el último es un numerito solo, y la derivada de un numerito solo se va a 0. O sea, esta ya sabemos que se va a 0. Por eso no aparece acá. Ahí tenemos la derivada primera. Vamos a calcular ahora la derivada segunda. La derivada segunda va a ser la derivada de la derivada. Entonces, vengo acá, tomo la derivada primera y la vuelvo a derivar. Con las mismas reglitas de antes, bajo el 2, 9 por 2 me da 18, resto 1 en el exponente y me queda x a la 1, más la derivada de 4x es 4, y de nuevo la derivada de 5 se va a ir, esta se va. Así que entonces nos queda 18x, y ahí tenemos la derivada segunda. Si voy a calcular la derivada tercera, tengo que hacer la derivada de la derivada segunda. Entonces lo que voy a derivar, esto que está acá, es lo que sacamos recién. La derivada de 18x más 4 es una suma, es la derivada de 18x más la derivada de 4. La de 4 se va, y la derivada de 18x me va a dar 18. Ahora el ejercicio nos pide calcular la derivada cuarta. Para la derivada cuarta tengo que derivar la derivada primera. Vengo acá, pongo el 18 y la derivada de 18 me da 0. Y ahí se acaba el ejercicio. Fíjense que yo, si quisiera calcular la derivada quinta, la derivada sexta, la derivada séptima, todas esas me darían 0. O sea, a partir de una derivada, cuando uno deriva un polinomio, llega un momento, tiene que ver con el grado del polinomio, tiene que ver que en este caso el grado del polinomio es 3. Entonces, va a llegar un momento, en este caso con la derivada cuarta, que ya parece que la derivada me da 0. Y todas las de orden superior, la quinta, la sexta, bla, 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 todas valen 0. Eso no pasa con todas las funciones. Supónganse ustedes que yo tengo para derivar la función f de x igual seno de x. Si yo busco la derivada primera, bueno, lo buscamos en la tabla me dice que la derivada del seno es el coseno de x, si ustedes lo buscan en la tablita. Ahora a mí acá se me complica traer la tablita. La derivada segunda de x es la derivada del coseno. La derivada del coseno, si miran la tablita, es menos el seno de x. Si yo ahora busco la derivada tercera de x, eso va a ser la derivada de menos seno de x. Bueno, tengo que derivar, vamos a poner despacito para que lo vean, menos seno de x. El menos es un menos 1 multiplicando, así que entonces ese lo puedo sacar, sale como un menos afuera. Y la derivada del seno dijimos que es coseno. Entonces me queda menos el coseno de x. Busco ahora la derivada cuarta. La derivada cuarta de x es derivar menos coseno de x. El menos de nuevo sale de la derivada y lo que tengo que derivar es el coseno de x. Cuando derivo el coseno de x, me queda menos, y la derivada del coseno, ya lo vimos acá, es menos seno. O sea, me queda menos seno de x. Menos con menos se hace más. O sea que entonces me queda más seno de x positivo. Entonces fíjense que la derivada cuarta me queda igual que la función original. A funciones que les pasa eso decimos que son cíclicas, es decir, uno va pasando del seno al coseno, al menos coseno, vuelvo al seno y así vuelvo otra vez en la rueda. Si yo quisiera calcular la derivada quinta sería la derivada del seno y ya engancho de vuelta acá. La derivada quinta coincide con la derivada primera y así sucesivamente. Eso pasa con las trigonométricas. Bueno, y hay funciones que ni se anulan ni son cíclicas, o sea, funciones que les pasa cosas diferentes, o sea, no es que a todas les pasa lo mismo. Muy bien, y un ejemplo de aplicación
de esto es el ejercicio 11 de la guía. En realidad la guía tiene dos, el 11 y el 12. Nosotros vamos a charlar sobre el ejercicio 11, que es el que habla de desplazamiento de un móvil. El desplazamiento en metros experimentado por un móvil, dice, al cabo de t segundos es x de t igual a 6t cuadrado. Hallar la velocidad instantánea en t igual 2 segundos. Bueno, acá viene una cosa. Primero tenemos que recordar, no sé si vieron en el colegio o no, algunos conceptos de física. O sea, estos son aplicaciones físicas. Los que van a ver biofísica el cuatrimestre siguiente, el cuatrimestre que viene, es justamente de eso, de lo que se trata esto. El desplazamiento en metros, o sea, lo que estamos hablando es de algo que se desplaza. Y acá aparecen palabras que no sé si recuerdan ustedes. Aparece la palabra móvil. ¿Qué es un móvil en física? Un móvil es cualquier cosa que se mueve. Puede ser un mosquito, un camión con acoplado o un cohete que va a la luna. Cualquier cosa que se mueva es un móvil. Y bueno, cuando un móvil se mueve, lo hace siguiendo cierta trayectoria. Bueno, acá lo que nos están diciendo es que el móvil se está moviendo en línea recta, ¿sí? Y uno puede graficar cómo se va moviendo ese móvil en un gráfico del tipo XY. Lo que pasa que es medio confuso porque, bueno, lo que uno va a poner acá es desplazamiento en función del tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a ir poniendo es para cada valor de t en qué posición está. Entonces dice, bueno, se desplaza en línea recta y lo que es confuso acá es que eligieron para hablar de la, digamos, de la posición en función del tiempo, que eligieron x de t. La verdad que es muy poco feliz la notación. Generalmente yo cuando esto lo doy en el aula, como no están viendo el ejercicio de la guía, les digo s de t igual a 6t cuadrado, y s de t es algo que se usa mucho. S de t, e de t, r de t, eso se usa mucho en física. Pero bueno, es una cuestión de notación. Lo importante que tenemos que entender es, tenemos algo, un móvil que se está moviendo, acá en este caso la ecuación es s de t, perdón, x de t, y lo que tenemos que saber es que la velocidad con la que se mueve un móvil es la derivada de la posición. Y que la aceleración, esto es el a de t, aceleración, ahí está, es la derivada de la velocidad. A la velocidad se la llama v de t. Bueno, no quiere escribir, ahí quiso. V de t, esperen a ver si acá está la goma de borrar, ¿sabes dónde está acá? Ah, acá. Gracias. Y ahora volvemos acá. Ahí está. La velocidad y la aceleración se la suele escribir a dt. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, bueno, acá hay una introducción donde justamente explica eso. En este caso, la función que vamos a analizar es la función de desplazamiento de un móvil medida en metros. El ejercicio llama x de t al desplazamiento del móvil, expresado en metros, o sea, tengo que decir, cuando hago un grafiquito, esto es metros y segundos, creo. Entonces, este va a estar en metros y este va a estar en segundos. La función que vamos a analizar entonces es la función desplazamiento, y entonces, por ejemplo, si yo quiero saber en qué posición se encuentra
el móvil a los 3 segundos, a t igual a 3 segundos, lo que tengo que hacer es meter el 3 en vez de la t. Y entonces me va a quedar la ecuación, acuérdense, es 6t cuadrado. X de t, vamos a poner acá, era 6t cuadrado. Entonces, si yo quiero saber dónde está el móvil a los 3 segundos, lo que hago es poner acá un 3, me queda 3 al cuadrado es 9, por 6, 54, está a 54 metros, o sea, significa que el móvil recorrió 54 metros en 3 segundos. De esta forma, entonces puedo reemplazar por otros valores de t y obtener cuánto se desplazó ese móvil. En los problemas ya dijimos, en los problemas de física, x de t, bueno, en este caso es el desplazamiento, v de t es la velocidad instantánea, que es la derivada de la posición, y a de t es la aceleración, que es la derivada de la velocidad. Bueno, y ahí está escrito. Ahora vamos al ejercicio. Dice, el desplazamiento es x de t igual a 6t cuadrado. Busquemos la velocidad instantánea a t igual a 2 segundos. Como v de t es x de t, entonces v de t va a ser la derivada de 6t cuadrado. Acá lo que puede confundir es que la variable, en vez de llamarse x, se llama t. Pero es lo mismo. Es decir, si ustedes tienen una duda con estos ejercicios, lo que pueden hacer es mandarlo todo a x. Yo quiero saber cómo derivaríamos 6x cuadrado. Hoy eso lo hicimos varias veces. Decimos el numerito que multiplica sale, o sea que me queda 6 por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es bajar el 2 y restar 1 en el exponente. Me queda 2 menos 1, 1. O sea, 12x. 12x es la derivada de 6x cuadrado. Si yo le cambio el nombre a la variable y ahora mi variable se llama t, en lugar de darme 12x, me va a dar 12t. Entonces la velocidad es 12t. El ejercicio pedía, vamos a volver a mirar el enunciado, está más arriba. El ejercicio pedía encontrar la velocidad instantánea a t igual a 2 segundos. Entonces lo que tengo que hacer es a t igual a 2 segundos, reemplazarlo. Acá tengo la velocidad en cualquier instante t, para cualquier tiempo. Si yo lo quiero a t igual a 2 segundos, lo que tengo que hacer es meter los 2 segundos acá adentro. La velocidad de t igual a 2 segundos va a ser 12 por 2, 24, y metros por segundo, porque justamente son las unidades de velocidad. Entonces la velocidad es 24 metros por segundo. En la segunda parte, la parte B del ejercicio, pedía, dice, si ahora tenemos otro móvil que se desplaza con esta ecuación, 1/6 t al cubo menos 8t, determinar la aceleración en el instante en el cual la velocidad se anula. Entonces primero voy a tener que encontrar la aceleración. La aceleración, aquí me lo marcan, es la derivada segunda de x, porque es justamente, dijimos que la aceleración es la derivada de la velocidad, y a su vez la derivada de la posición es la velocidad, entonces lo que tengo que hacer es derivar 2 veces x de t. X de t, acá recordamos cuál era, la ecuación es esta, 1/6 de t cubo menos 8t. Entonces primero buscamos la velocidad. Derivo x de t, como recién, es una resta. La variable hay que acordarse que ahora es t y no x, pero se deriva igual. Voy a sacar, primero veo que tengo 2 términos, así que voy a derivar cada término. Voy a sacar el 1/6, después bajo el 3, o sea, acá me queda 1/6 bajo el 3, y la t me queda la 2 menos 1. Perdón, la 3 menos 1, que es 2. Entonces me queda 1/6 por 3, que es 1/2. 1/2 t cuadrado menos, y ahora la derivada de 8t es un número por t, que es el número. Entonces me queda 1/2 de t cuadrado menos 8. Y dice para todo t mayor o igual que 0, porque eso decía la fórmula, ¿sí? El dato
¿Ven? Acá decía, me da la posición en el instante t mayor o igual que 0. Por eso pusimos ahí para todo t mayor o igual que 0. Ahora, nos piden calcular la aceleración en el instante en que la velocidad se anula. Para eso lo primero que tengo que ver es en qué valor de t la velocidad se va a anular. Para eso lo que hacemos es igualar a 0 la velocidad. Tengo la fórmula de la velocidad y tengo que averiguar en qué valor de t, en qué instante se anula. Igualamos a 0, nos queda el 8 pasa para el otro lado sumando y el 2 va a pasar multiplicando, t cuadrado igual a 16. Si t cuadrado vale 16, tengo dos posibilidades. La posibilidad de que t sea 4 o que t sea menos 4. T igual a menos 4 lo vamos a descartar porque acá nos dicen que t tiene que ser mayor o igual a 0. No es que tenemos que descartar siempre en problemas de física los tiempos negativos. Un tiempo negativo en física, muchas veces en el colegio les dicen los tiempos negativos no tienen sentido. No, no es que no tienen sentido. Es que suceden antes de que uno empiece a considerar las cosas. Por ejemplo, supónganse que yo quiero medir la velocidad con la que pasan los autos por la puerta de mi casa. Y lo empiezo a hacer con un cronómetro en un momento donde yo pongo el 0. Entonces yo empiezo a medir velocidades a partir de cuando yo empiezo a medir. No quiere decir que antes no hayan pasado autos y que no haya tenido la misma situación. Significa que lo que pasaba antes del momento en que estoy midiendo no me interesa en general. Pero un t igual a menos 4 quiere decir 4 segundos antes de que yo empecé a medir. En este caso en particular, para este problema, acá me están diciendo ya que el tiempo es mayor o igual a 0, que tendría sentido porque a uno le empieza a interesar observar, digamos, o lo que pasa con un fenómeno desde que uno empezó a observar. Lo que pasó antes de que yo empiece a observar, la verdad que no me va a interesar. Por eso es que descartamos el tiempo negativo, pero no es porque no tiene sentido, como les dicen en el colegio. Bueno, entonces ya sabemos que t vale 4 segundos. Entonces ahora voy a calcular la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, derivo la expresión que tengo para velocidad, que era un medio de t cuadrado menos 8. Derivamos eso, fíjense que, de nuevo, es una resta. La derivada de un medio de t cuadrado es un medio por 2t. Y la derivada de 8 ya sabemos que se va a ir. Un medio con 2 se simplifican y me queda justo t. O sea, la aceleración de t nos da justo t, siempre. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración en t igual a 4 segundos, la aceleración de t igual 4 segundos va a ser el mismo valor, 4 metros por segundo cuadrado. La aceleración en t igual a 4 segundos es 4 metros por segundo al cuadrado. Acá era 4. ¿Sí? Es 4 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, y ahí se acaba el problema.